Bienvenidos a Mentes y Voces, un espacio donde las historias de la vida cotidiana se convierten en espejos emocionales que nos ayudan a entendernos un poco más. Hoy hablaremos de un tema que mueve fibras, que toca el corazón y que aunque muchos lo cuestionen, es real y profundo. El apoyo emocional que los animales representan en la vida de quienes los aman. Dicen que no debemos humanizar a las mascotas, que solo son animales, que no sienten, que no entienden, que no pueden ser familia. Pero entonces, ¿cómo explicamos esa mirada que nos reconoce, esa patita que se posa sobre la nuestra cuando lloramos, ese ronroneo o ese movimiento de cola que llega justo cuando más lo necesitamos? Hoy, diferentes voces nos traerán sus historias reales donde un gato, un perro, un ser con 4 patitas y un corazón inmenso se convierten en sostén, compañía, refugio y a veces en la salvación emocional de alguien. Esta es una conversación donde nuestras invitadas nos harán sentir, recordar y comprender que los animales no llegan a la vida de uno por casualidad. Llegan porque muchas veces son la respuesta que no sabíamos que necesitábamos. Se suele decir que no hay que humanizar a nuestras mascotas, que son solo eso, animales que no sienten, que no entienden, que muchas personas hoy en día prefieren tener un animal de compañía antes que tener un hijo. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué se hace cuando unos ojos llenos de sinceridad, honestidad y un amor infinito te miran y te hacen sentir que eres el centro del universo para ellos? ¿De verdad podemos seguir llamándolos solo mascotas cuando nos hacen sentir tan amados? Soy Lida Samirna Díaz y en este espacio de Mentes y Voces quiero compartirles una pequeña historia. Una historia que tal vez pueda responder a esta pregunta, o al menos nos pueda abrir puertas a muchas otras. Mi historia comienza en plena pandemia, cuando el mundo parecía haberse detenido, cuando todos estábamos encerrados. En mi casa éramos 3 personas, mi esposo, su abuela, que para ese entonces tenía 91 años, y yo. Bueno, y acá quiero que ustedes se imaginen por un momento, 3 personas, el miedo afuera, el silencio adentro, las noticias llenas de angustia. ¿Han sentido alguna vez esa soledad que no se quita ni siquiera estando acompañados? Yo siempre estuve en contra de tener mascotas, ¿saben? Sentía que eran una gran responsabilidad, un gasto y además que era un costo versus beneficio que no era suficiente. Especialmente con los gatos, porque les tenía miedo. Pensaba que eran territoriales, ariscos. Tenía 1000 prejuicios sobre ellos. Pero cada día escuchaba a mis compañeros en el trabajo contar sus historias sobre sus gatos, porque casi todos tenían gatos, cómo los esperaban, cómo los acompañaban, cómo los cuidaban. Y entonces me surgió otra pregunta. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hay un amor que no conozco porque siempre lo he rechazado? Como para ese entonces pues ya estábamos encerrados totalmente confinados, no podíamos salir. Mi esposo me convenció y comenzó a buscar por internet, hasta que encontró por allá una fundación donde tenían varios gaticos bebés en adopción. Nos enviaron fotos y pues ustedes ya se habrán imaginado esas pequeñas caritas. Era casi imposible resistirse a ellos. Y fue así como Holly llegó, con apenas 2 meses de nacido. Llegó enfermito, fue una lucha sacarlo adelante, éramos su única esperanza de vida para él, porque literal casi se nos muere, pero logramos sacarlo adelante. Y poco a poco esa pequeña bola blanca, con esos ojos azules intensos, comenzó a mirarnos como si fuéramos sus padres, como si fuéramos su mundo. Y entonces vuelvo y me pregunto,
¿Cómo no amar a alguien que te mira con tanta confianza dependiendo completamente de ti? Les cuento todo esto para que de pronto entiendan cómo fue creciendo ese vínculo, ese amor, y pues especialmente con la abuela. Porque ella encontró en Holly un motivo para levantarse cada mañana. Ella le revisa si hizo sus necesidades, ella se da cuenta si comió, ella mira si él está bien, ella está pendiente de él cuando se acuesta a ir a arroparlo, no espera que él termine de comer para lavarle su plato. Le dice cosas como dormidito y Holly va y se acuesta a su lado, buscando su espalda para recostarse. La ama y nosotros lo sentimos así. En una ocasión la abuela se golpeó una pierna y tuvimos que hacerle unos masajes. Entonces conseguimos una persona para que le hiciera los masajes. Y la persona venía todas las tardes a hacerle un masaje en la pierna y a él tocaba encerrarlo porque le gruñía. Él no permitía que nadie se le acercara a ella, que la tocara. La defendía totalmente. Ahora díganme ustedes, ¿es eso solo instinto o es amor en su forma más pura? Ella le habla y él le responde. Quizás muchos dirán, eso es imposible, pero ellos se entienden, ellos se comunican, ellos se acompañan. Hoy en día ella tiene 96 años. Tristemente en su vida tuvo 5 hijos, y lo digo tristemente porque para una persona mayor con la edad que ella tiene, no tener el apoyo o no sentir la compañía de sus hijos es muy duro. Ellos se desentendieron completamente de ella. Mi esposo es el nieto y pues nosotros velamos por sus necesidades, pero el amor incondicional, la compañía constante, el interés real por su bienestar, nosotros nos damos cuenta que viene de Holly. Hace unos días una amiga quiso llevársela a Santa Marta unos días y fue muy difícil convencerla porque no quería dejar a su gato. Y cuando finalmente viajó, Holly sintió como si se le hubiera ido una parte porque él la buscaba por todo lado, no quiso comer durante 2 días, se fue a acostar a la cama de ella. Ella le tiene una cobija y lo enseñó a que él se arropa solito y él pone su cabeza en la almohada y duerme como un bebé y así se arropa, y así estuvo durante esos 2 días sin querer salir del cuarto. Nosotros nos dimos cuenta que se sentía deprimido y ella de todos los días que llamaba el gato, ¿cómo está el gato? Y nosotros pues para que ella estuviera tranquila y que no se preocupara, pues digamos que no le decíamos mayor cosa. Muy preocupada por él. Hasta que un día la llamamos por videollamada y les hicimos una videollamada a los dos y era increíble. O sea, el gato la miraba, ella le hablaba y él le contestaba miau a todo lo que ella le preguntaba. Entonces vuelve uno a preguntarse, ¿cómo tratarlos como simples animales cuando sienten nuestra ausencia, nuestra tristeza, nuestro dolor? Entonces, yo digo, después de vivir todo esto junto a la abuela y junto a Holly, yo entendí que algo que antes me negaba a ver, y es que los animales no son solo mascotas. Ellos son terapeutas silenciosos, amigos incondicionales, apoyo emocional puro. Muchos niños enfermos pasan días enteros en una habitación sintiéndose solos, asustados, lejos de lo que conocen. Muchos abuelitos viven en silencio entre 4 paredes, esperando una visita que a veces nunca llega. Y ahora quiero preguntarles a ustedes que me escuchan, ¿conocen a alguien que se sienta solo? ¿Un niño, un abuelo, una persona enferma, alguien que necesite amor? Tal vez la respuesta no siempre está en un medicamento ni en una terapia costosa. Tal vez, aunque no queramos verlos, tiene bigotes, 4 patas y un corazón que solo sabe amar. Hoy quiero invitarte a mirar a los animales con otros ojos. Quiero que entiendan que muchas cosas y en muchos casos son la única compañía real y constante y sincera que alguien tiene. Porque mientras el mundo nos abandona, ellos son los únicos que se quedan.
Gracias, Lida, por abrir este episodio con una historia tan honesta y humana. Lo que viviste no solo nos habla de la pandemia, sino de cómo, en medio del silencio y la incertidumbre, un pequeño ser llamado Holly encontró un hogar para vivir, y ustedes encontraron en él una razón para sonreír, para cuidar y para sentir compañía. Tu historia nos recuerda que el amor que nace entre un animal y una persona no necesita explicación. A veces simplemente sucede y transforma todo a su alrededor. Coincido con Lina respecto a que al inicio uno no desea ni se imagina tener una mascota, y la verdad, mucho menos un gato, porque se suponen que son ariscos y alejados de los humanos. Pero hace algunos años mi vecina tenía un gato llamado Misifú, muy lindo y consentido. Él siempre llegaba a mi casa para que lo consintiéramos, y por él fue que me enamoré de los gatos. Le soy sincera, le insistí a mi mamá por varios meses y ella al final accedió. Así fue como llegaron a nuestra casa dos bellas y hermosas gatitas color azul roso peludas, Gigi y Sisi. En este caso, quiero hablarles del cambio radical que tuvimos a inicio de este año. Sisi era la gata más consentida y unida a mi mamá, siempre al lado de ella. Pero desafortunadamente un día llegó a la casa envenenada. No sabemos si fue la maldad humana o una simple curiosidad gatuna. Duró una semana hospitalizada, sometida a tratamientos, pero los veterinarios estaban trabajando a ciegas. No sabían con exactitud qué veneno le había afectado, y realmente ella no quedó bien. En este momento, Sisi sufre ataques epilépticos, se le da medicina para relajarla, y sobre todo sus hábitos cambiaron. Ya no es una gata común y corriente, pero por supuesto ella sigue siendo parte de nuestra familia. Sisi en particular sabía comunicarse y entendía lo que le decíamos. En lo personal, me reconfortaba en aquellos días en que me sentía muy mal. Y Gigi, mi gata, es más apegada a mí, es muy consentida y está siempre a mi lado. Cada vez que siento que estoy colapsando, puede que no sea un apoyo total, pero sus ronroneos ayudan a que mi sistema nervioso se calme. Ahora tenemos 4 gatitas, una a la que le arrebataron la libertad, una que continúa dándonos amor incondicional y 2 vidas que están iniciando este camino. Esto nos recuerda que la vulnerabilidad y la sanación se encuentran en los vínculos más inesperados. Juliana, escucharte es entender que los animales no solo nos acompañan en la alegría, también es estar ahí en el dolor, en la pérdida, en la enfermedad, en lo injusto. Tu relación con Sisi y Gigi nos enseñan que la familia no siempre es de sangre ni de especie, sino de vínculo, de empatía y de presencia. Lo que vivieron con Sisi, esa lucha por salvarla, ese cambio en su vida y en la de ustedes, demuestra que el amor verdadero no desaparece cuando algo deja de ser perfecto, al contrario, se fortalece. Y qué hermoso reconocer cómo sus ronroneos se convierten en medicina para el alma. A veces la vida te sorprende con la llegada de quienes menos esperas. ¿Y qué más necesitas? Esta es la historia de cómo 2 gatos, Manchas y Mono, llegaron a mi vida justo cuando mi corazón más lo pedía. Recuerdo el día que conocí a Manchas, pequeña, nerviosa, con esos ojitos que parecían preguntar si este lugar podía ser su hogar. Yo tampoco estaba segura de muchas cosas en ese momento, pero cuando la tomé en mis brazos sentí algo que no esperaba: calma. Manchas empezó a seguirme por toda la casa, como si entendiera que yo también necesitaba su compañía. Su manera de recostarse en mis piernas, de buscar mi mano o simplemente de estar, se convirtió en un refugio silencioso. Con ella descubrí que no estaba tan sola. Meses después llegó Mono, completamente diferente, travieso, curioso, con una energía que parecía encender cada rincón de la casa. Mientras Manchas era serenidad, Mono era risa pura. Recuerdo que el primer día tumbó una planta, se escondió debajo de la cama y luego salió como si nada. Y yo, sin darme cuenta, me estaba riendo como no lo hacía en mucho tiempo. Mono trajo luz, movimiento y vida. Así, sin planearlo, los 2 se convirtieron en mi pequeña familia. Manchas me dio paz, Mono me devolvió la alegría.
Los dos juntos llenaron ese espacio que mi corazón tenía vacío. No hablan, no preguntan, no juzgan, solo están. Cuando llegaban mis días difíciles, Manchas se recostaba a mi lado, como si supiera leer mis emociones, y Mono, con su manera juguetona de llamar mi atención, me recordaba que todavía habían motivos para sonreír. Ellos fueron mi terapia. Una pata sobre mi mano, un ronroneo, un juego inesperado, pequeños gestos que me ayudaron a sanar sin que yo lo notara. Hoy veo a Manchas y Mono y entiendo que no llegaron por casualidad. Ellos llegaron cuando más lo necesitaba. Me acompañaron, me cuidaron, me enseñaron a sentir otra vez, porque a veces la mejor medicina llega en 4 patitas y se queda para siempre. Las mascotas no solo llenan un hogar, también llenan el corazón. Y en mi caso fueron más que compañía, fueron una terapia. Pero además de ese vínculo emocional, hoy existe un reconocimiento legal que respalda el papel de los animales de compañía en nuestro bienestar. Manchas llegó a mi vida en un momento en el que yo no estaba en búsqueda de una mascota, pero ella me encontró a mí, pequeña, tímida, con unas manchitas que parecían pintadas a mano. Ese día no imaginé que se convertiría en mi refugio emocional. Desde la primera noche, Manchas no se separaba de mí. Se acostaba a mi lado cuando tenía ansiedad. Se acurrucaba en mi pecho cuando sentía tristeza y con cada ronroneo, mi respiración se hacía más tranquila. Mono llegó tiempo después, completamente distinto, travieso, lleno de energía, como que si quisiera enseñarme que todavía podía sonreír. Y recuerdo que ese primer día se subió en una repisa, tumbó un florero y salió corriendo como si nada. Y aunque fue un desastre, me hizo reír. Mono fue mi recordatorio de que aún había alegría dentro de mí. Lo que Manchas y Mono hicieron por mí no lo aprendieron en un manual. Simplemente estuvieron ahí, con su compañía, su presencia y su afecto. Pero lo que muchos no saben es que este tipo de vínculo emocional está reconocido legalmente. Hoy en Colombia el papel de las mascotas ha ganado fuerza en el ámbito jurídico y social. La ley de 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, no como objetos. Esto significa que su bienestar es protegido y que su rol emocional es tomado en serio. Mascotas como apoyo emocional. Aunque en Colombia no tienen una ley específica para certificarlas como animales de apoyo emocional, sí existen normas y conceptos que lo respaldan, especialmente en temas de salud mental y convivencia. Varios fallos han reconocido la importancia de los animales de compañía en el bienestar emocional de las personas y permitiendo su permanencia en viviendas en arriendo, la flexibilización de normas de propiedad horizontal y la permanencia en transporte en ciertos casos, cuando se justifica su rol emocional y su manejo adecuado. Las normas promueven que quienes tenemos mascotas debemos garantizar su bienestar, pero también nos protegen como tutores al reconocer que estos animales cumplen un papel real y significativo en la vida emocional de sus cuidadores. Aunque nunca fueron certificados formalmente, Manchas y Mono han sido mi mejor apoyo emocional. Cuando más difícil estuvo mi vida, ellos fueron mi equilibrio. Manchas con su calma me ayudaba a respirar. Mono con su energía me hacía volver a sonreír. Su presencia se convirtió en parte de mi proceso de sanar, una terapia silenciosa, natural y diaria. Hoy entiendo que mis gatos no son solo parte de mi hogar, sino parte de mi salud. Y aunque el amor no necesita leyes para sentirse, sí es importante saber que existe un respaldo jurídico que reconoce la importancia emocional que tienen las mascotas en nuestra vida. Porque a veces la mejor ayuda emocional llega en 4 patas y te cambia la vida para siempre. Xiomara, tu relato nos abraza. Manchas y Mono no solo llegaron a tu vida, te encontraron, te leyeron, te sostuvieron y te devolvieron emociones que creías apagadas. Y además, nos recordaste algo fundamental, que en Colombia los animales ya no son vistos como objetos, sino como seres sintientes, que su rol emocional importa, se reconoce y se protege.
Tu historia es una prueba clara de que a veces la salud mental encuentra apoyo en quienes no hablan, pero sienten. Y vaya que sienten. A veces la vida nos pone en el camino seres que uno no está buscando, pero que llegan justo cuando más lo necesita. Un amigo le sucedió esto con su perrito Kobe en plena pandemia, cuando pues todo estaba detenido y el mundo parecía más silencioso. Kobe era un perrito callejero que apareció mientras él trabajaba en La Palma, Cundinamarca. Él trabajaba en construcción de unas vías. En horas del almuerzo, el perrito se acercaba con esa mezcla como de timidez y esperanza que tenían los animales que pues han aprendido a sobrevivir sin pedir nada. Y aún así, a mi amigo lo que más le llamó la atención era esa nobleza que tenía. Tenía una forma de mirar que decía todo sin decir nada. Una expresión tan profunda que uno entendía que necesitaba sin que él emitiera un solo sonido. Pero junto a esa nobleza también había astucia. Era un perro inteligente, como si siempre estuviera leyendo el ambiente y a las personas. Con el tiempo, Kobe se convirtió en parte de su jornada. Caminaba con él, comía con él, y al final del día, cuando subía a la camioneta, Kobe simplemente se iba detrás, como siguiéndolo sin dudarlo. Y fue ahí cuando él entendió que a veces uno no elige a una mascota, a veces es la mascota la que lo elige a uno. Cuando llegó el momento de volver a su casa, una finca en Granadas, Cundinamarca, decidió en llevárselo. Pero no fue tan fácil. Días antes de viajar, Kobe desapareció. Fueron días de preocupación, de pensar que quizás ya no lo vería más, hasta que 2 días después apareció. Pero apareció mordido, golpeado, herido, víctima de una pelea con otros perros. Una compañera de él tuvo que llevarlo a su casa para curarlo. Gracias a Dios se recuperó y así medio remendado, pero con su espíritu intacto. Emprendieron un viaje de casi 8 horas hasta lo que sería su nuevo hogar. Ya en la finca los primeros años fueron una maravilla. Hoy se adaptó como si siempre hubiera pertenecido ahí. Comía bien, estaba consentido, era juguetón, amoroso y seguía siendo ese perro inteligente y astuto que lo había conquistado desde el inicio. Pero desde hace un par de años la convivencia se volvió un poquito tensa. Llegaron unos perros belga malinois, perros fuertes, territoriales, y con eso llegaron también las responsabilidades extras. Separarlos, controlarlos, evitarles peleas. Y aunque uno cree que tiene todo bajo control, un día basta para que las cosas salgan mal. Hace poco Kobe tuvo un enfrentamiento con ellos y salió muy lastimado. Ese momento a mi amigo lo dejó una reflexión profunda. Tener una mascota es una responsabilidad que no termina nunca. No solo de alimentarlo y cuidarlo, sino de protegerlo. Incluso de los peligros que pueden existir dentro de la misma casa. De observar, de anticiparse, de evitar conflictos. Porque ellos dependen totalmente de uno. Y asimismo, ellos lo cuidan a uno. Eso es un cuidado mutuo. Hoy, a pesar de todo, mi amigo se siente muy agradecido. Kobe sigue siendo un perro hermoso, tierno, noble, juguetón, increíblemente inteligente, y cada vez que lo ve recuerda que él lo escogió primero y que cuidar de él, con todo lo que eso implica, es una de las experiencias más bonitas, más retadoras y más transformadoras que le ha dado la vida. Gracias, Mayra, por contarnos esta historia tan profunda, la de Kobe. No es solo una historia de un perro encontrado, es la historia de un encuentro entre 2 seres que se eligieron mutuamente. Escuchar cómo un animal callejero golpeado por la vida se convierte en compañero, amigo, responsabilidad y enseñanza nos hace entender que la lealtad más pura muchas veces viene de quien no tiene voz para expresarla. Y sí, como dices, tener una mascota no es solo amar, es también proteger, vigilar, anticiparse, porque ellos dependen de nosotros, tanto como nosotros, sin darnos cuenta, dependemos de ellos.
Todas estas historias tan distintas entre sí nos llevan a una misma verdad. Los animales no son solo compañía, son vínculos emocionales que transforman vidas. Llegan sin pedir permiso, se instalan en la rutina, se quedan en el corazón y se convierten en refugio cuando el cuerpo tiembla, en calma de la mente cuando se agota, en alegría cuando los días se sienten pesados. La ciencia lo explica, la ley lo reconoce, pero el corazón lo sabe desde siempre. Los animales sienten, acompañan, comprenden y sanan. Sanar no siempre es un proceso clínico. A veces sanar es un ronroneo, una mirada, un movimiento de cola, un silencio compartido. Hoy estas voces nos recuerdan que el amor tiene muchas formas y que una de las más puras camina en 4 patas. Y para profundizar un poco más en este tema, en cómo los animales influyen en nuestra salud emocional y en nuestro bienestar mental, a continuación los dejamos con la psicóloga clínica Carolina Cuartas, quien nos brinda una mirada profesional y humana sobre este vínculo tan poderoso que existe entre las personas y sus animales de compañía. Porque sí, el corazón siente, pero también es importante entender lo que hay detrás de ese sentir. Eli, ¿alguna vez has sentido que tu mascota te entiende incluso cuando nadie más lo hace? Bueno, pues es importante hablar del impacto tan profundo que tienen nuestras mascotas en la salud mental, tanto en niños como en adultos. Cuando hablamos de depresión, ansiedad o de esos días donde la vida simplemente pesa, ellos están ahí con uno. El simple contacto, acariciar su pelito, sentir su respiración, activa en el cerebro sustancias que disminuyen el estrés y nos dan una sensación real de calma. En los niños, las mascotas se vuelven un puente emocional, les ayuda a expresar emociones, regular el llanto, bajar la ansiedad y sentirse acompañados en momentos difíciles. Y en los adultos se convierten en un recordatorio constante de presencia, de cariño y de rutina, algo que puede marcar una gran diferencia cuando nuestra mente se siente revuelta. Y si estás atravesando un momento emocional complejo, pues buscas apoyarte en tu mascota, te permite sentir sostenido por ese vínculo tan especial. Pero si necesitas que sientes más herramientas, recuerda que acompañarte emocionalmente por un profesional también es parte de tu cuidado. La terapia puede ayudarte a entender, procesar y sanar lo que estás viviendo.